La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña en esta tarde Jaco Martínez, el exgobernador del Carchi. Gobernador, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Gisela, un gusto estar aquí en FM Mundo. Gobernador, entiendo que las localidades cercanas a la frontera entre Ecuador y Colombia y sus autoridades pues han concentrado todos los esfuerzos en campañas de vacunación para poder lograr esta inmunidad de rebaño. Un porcentaje elevado de personas vacunadas sería pues determinante, como dije anteriormente, para que las autoridades tomen la decisión de volver a abrir el puente internacional de Rumichaca. ¿Cómo avanza el proceso de vacunación en el Carchi? Bueno, en la provincia del Carchi somos entre las dos provincias del país que hemos estado en primer lugar en lo que se respecta a la primera dosis y en segundo lugar en lo que se refiere a la segunda dosis de vacunación específicamente. Nosotros hemos cumplido con esta meta y en este momento nos encontramos vacunando a todos los niños de entre los 6 y 11 años de edad en todas las unidades educativas de la provincia del Carchi. Es decir, la población, en lo que se refiere a la provincia del Carchi, está ya vacunada en sobre el 80%. Somos, vuelvo a insistir, entre las provincias que más población ha logrado vacunar. No así en lo que refiere al departamento de Nariño, específicamente a sus zonas de frontera, como son Ipiales, Cumbal, Huachucal, las zonas, en este caso, municipios fronterizos con nuestra querida provincia. Ellos tienen un 80% de vacunados sobre personas que tienen problemas de salud. Es decir, son grupos prioritarios a los que ellos han vacunado en un 80%. No es en el total de la población, por eso es de que el gobierno ecuatoriano... ¿Y en el total de la población sabemos en qué número está, qué porcentaje? Está alrededor del 42%, no tiene más. Esos son los datos reales y por eso el gobierno ecuatoriano, a través del Ministerio de Salud Pública, está exigiendo que Colombia vacune de igual manera a un 80% para, de igual manera, lograr una apertura de lo que es el puente internacional de Rumichaca de forma progresiva y obviamente primero peatonal. Ahora, si Colombia tiene en la frontera tan solo a la mitad o menos de la mitad de su población vacunada y en Ecuador está al 80%, es decir, esta reapertura se analiza, pero dependerá de lo que Colombia, del aporte que haga Colombia en la vacunación de su gente. Efectivamente, sí, eso es lo que hemos conversado nosotros en el COE Nacional, donde hemos planteado una propuesta progresiva de apertura del puente internacional de Rumichaca, obviamente cumpliendo con las medidas de bioseguridad que se alcancen entre las dos naciones, porque esta es una determinación, vuelvo a insistirla, de los dos países. No puede ser de un solo país. Ahí nosotros tenemos que tener claridad en esto, porque muchas veces se dice que Colombia tiene aperturada su frontera, pero no es así. Nosotros que vivimos en la zona de frontera sabemos que Colombia no tiene aperturada su zona de frontera. Cuando un conductor ecuatoriano que maneja un transporte internacional y va a hacer descarga al lado colombiano, tiene que frenar su paso en el punto internacional de Rumichaca, es decir, cambio de conductor. No permiten el ingreso, migración no permite el ingreso ni siquiera de un conductor, entonces más aún lo va a hacer con la población. Nosotros como Ecuador permitimos el ingreso de un conductor colombiano a territorio ecuatoriano hasta la ciudad de Tulcán, cumpliendo las diferentes medidas de bioseguridad, pero obviamente que nosotros, en este caso, la Cancillería ecuatoriana, con la Cancillería colombiana, el Ministerio de Salud de Ecuador, el Ministerio de Salud de Colombia, siguen justamente estos protocolos, estos diálogos, para ver cuándo se apertura, tomando en cuenta algunas condiciones, como por ejemplo la vacunación. Bueno, es preocupante porque en la mayoría de cantones ecuatorianos se ha dado un paso grande a la reactivación, a la extensión de los aforos, a intentar que esta normalidad, sobre todo en el ámbito económico, se registre. La frontera, su principal trabajo, comercio, es justamente el bilateral, ¿no? El trabajo bilateral que se hace entre Colombia y Ecuador es importantísimo para la subsistencia económica de los ciudadanos de la frontera. Sí, efectivamente, el transporte internacional cumple con estas medidas y esto es de ida y vuelta. Obviamente que tenemos que tomar también en cuenta aquí que Colombia es mayor exportador que Ecuador.
de productos, en este es un 3-1, pero dinamiza la economía porque el transporte pesado y todos los comercios que están vinculados a este sector obviamente dinamizan la economía, pero también queremos que los negocios pequeños, que los pequeños productores también empiecen a dinamizar la economía por esta zona de frontera, pero obviamente hay que hacerlo paulatinamente, no lo podemos hacer abruptamente porque puede haber un rebrote justamente del COVID-19. ¿Cuál es la propuesta? ¿De ir abriendo qué primero? Primero la entrada peatonal, luego me imagino que ciertos sectores de producción que son básicos o necesarios. ¿Cómo va a ser el proceso? La propuesta principal es de que primero se aperture peatonalmente para el paso de ciudadanos solo de zona de frontera, no de ciudadanos del interior del país. Porque cuando permitamos el paso de ciudadanos del interior del país, obviamente que el puente va a colapsar, porque en este momento, en este preciso momento, a esta hora, diariamente podemos percibir que por los sectores no autorizados, por las trochas más conocidas, pasan alrededor de 3,000 personas diariamente. Esto significa que este mismo número estaría pasando diariamente por el puente peatonal. En esto significa que podría colapsar. Entonces, el primer paso es un paso peatonal solo para la gente de zona de frontera que realiza los diferentes intercambios comerciales. Luego sería ampliar un poco más ya para que empiecen a circular personas del interior del país, luego vehículos de cierto tamaño, de servicio público, que de igual manera cruzan de un lado al otro, y paulatinamente ya para el próximo año, para el primer trimestre, se analizaría una posible apertura ya de todo lo que es el sistema de igual manera de vehículos y personas tratando de volver a la normalidad. Ahora, el tránsito por los pasos ilegales que se da usted y que dice que diariamente son cerca de 3,000 personas de lo que tienen datos, ¿eso disminuiría el momento en que se abre entonces el paso por Rumichaca? Por supuesto, y esa es uno de los alicientes que se tiene justamente para un poco disminuir la inseguridad en la zona del cordón fronterizo. No en la ciudad de Tulcán, sino en la zona del cordón fronterizo, principalmente del lado colombiano, donde en la ciudad de Ipiales hay mucha inseguridad porque no hay presencia del Estado colombiano en su zona de frontera. Nosotros tenemos presencia del Estado, tanto con policía, con ejército, haciendo los controles permanentes. Buscamos de igual manera una apertura progresiva porque disminuiría también esta inseguridad en el cordón fronterizo. Nosotros de igual manera, cuando se aperture el paso peatonal, los extranjeros mismos empezarán a cruzar por esta zona de frontera y empezaremos a tener también un control de estas personas que entran y salen, porque en este momento no sabemos quién ingresa al país y quién sale del país, porque son controles que realizamos justamente por seguridad, más no migratorios. Entonces hay estas ventajas que tendríamos al momento que se aperture paulatinamente el puente internacional. ¿Cuánto ha perdido la zona de frontera en dinero por estos cierres en la frontera con Colombia? Bueno, aquí hay un dato bien interesante, estimada Gisela. Quienes más han perdido son la gente del comercio del lado colombiano, no así la gente del lado ecuatoriano, específicamente Tulcán, poniendo como cifras. En el año 2019, ¿sí? Tulcán, la provincia del Carchi, tributó al SRI $14 millones. Las cifras hasta el mes de agosto, ¿sí? Tulcán en la actualidad, en este 2021, tiene tributado esos mismos $14 millones. Es decir, que hasta fin de año vamos a llegar aproximadamente en tributación alrededor de los $20 millones. Es decir, la economía local de la ciudad de Tulcán específicamente ha mejorado, y por esto la situación de igual manera de los sectores del comercio, de que no se aperture la frontera de forma abrupta, sino de forma paulatina y progresiva. Quienes sí se sienten perjudicados netamente dentro del sector comercial es del lado colombiano, quienes no ven a miles de ecuatorianos cruzar la frontera, ir a comprar en el lado que a ellos en este caso les conviene económicamente. El sector de las exportaciones y las importaciones
si bien es cierto, no están a un 100%, porque hay restricciones, estas nunca se cerraron. Desde el 15 de marzo del año 2019 se siguen manteniendo las exportaciones e importaciones en la zona de frontera. Ahora me imagino que también los comerciantes de la zona fronteriza del lado colombiano estarán manifestando sus propuestas hacia el gobierno para que apresure la reapertura, ¿no? Y entre esas, la vacunación a su gente. Por supuesto, inclusive la gente del sector de la Cámara de Comercio, de los comercios que están en la zona de frontera del lado colombiano, inclusive hace 3 semanas atrás aproximadamente ellos paralizaron su zona por una semana, de lunes a viernes, exigiendo al gobierno ecuatoriano se aperture el puente internacional de Rumichaca. Obviamente ellos tienen sus condiciones de ofertar otro tipo de productos, tal vez con mejores precios en algunos casos, pero el gobierno ecuatoriano lo que ha hecho de igual manera para tratar de frenar esto es de que muchos de los productos ecuatorianos se han disminuido 66 ítems a diferentes productos, más de 2,000 productos que han disminuido en este caso los aranceles y somos más competitivos. De ahí la necesidad de igual manera de un poco el gobierno ecuatoriano también clarificar hacia el interior del país de que hay muchos productos como por ejemplo teléfonos de alta gama donde en el país, en Ecuador, son mucho más baratos, ya no son más baratos en el lado colombiano. Las bicicletas que antes se compraban en y el eso ha dinamizado el comercio más baratas, ahora son más baratas acá porque tienen 20% menos de arancel. Pero entonces, antes era muy hay tradicional. que nos permiten ser competitivos. Era muy tradicional, por ejemplo, en el feriado que acabamos de pasar, cuando había, y más cerca de época como Navidad, en donde mucha gente cruzaba la frontera, Colombia, para comprar con esa mentalidad de que las cosas allá eran mucho más baratas, ¿no? Eso debe afectarle mucho en un momento crítico para el comercio, en un momento que es de mucho movimiento, el previo a diciembre, previo a las fiestas navideñas, que no tengan esa apertura y que no tengan esa comercialización en Colombia. Pero qué bueno que para los ecuatorianos, en todo caso, les haya resultado mejor porque hayan quitado los aranceles justamente para generar también ese comercio en los sectores de la frontera que se han visto afectados. Yo le agradezco muchísimo, gobernador, por habernos acompañado y esperemos que pronto Colombia cumpla con la vacunación de su gente y podamos abrir las fronteras en estos dos países. Así es, estimada Gisela, muchísimas gracias por el espacio y siempre atentos a todas las consultas que ustedes nos hagan. Muchísimas gracias, una buena tarde. Bueno.